Están ahí, pero no los ves. Bueno, de eso se trata. Están, pero no están. Saludos terrícolas, saludos malchicos prestúpnicos. Hoy es día de seres de luz, esos que nos hacen preguntar en qué estaban pensando. Pero en el caso de hoy, estos seres de luz son cagadores. Hoy vamos a hablar de bulos, versos, chamullos, vamos a hablar de estafas. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del cuento del tío. Seguramente alguna vez lo sentiste nombrar. Es ese tipo de choreo en el cual no hace falta que te apunte con un arma o con un cuchillo. Directamente te embelezan con una historia y vos, solito y chochazo, entregás todo lo que tenés, convencido de que encima te están haciendo un favor, o peor aún, de que vos estás cagando al otro. El nombre genérico de esto viene de la estafa del legado del tío. En esta historia, básicamente, el estafador le dice a su futura víctima que tiene para cobrar la herencia de un tío lejano en el extranjero, pero que para destrabarla necesita plata para unos trámites y diversos asuntos de importaciones y demás. En este caso, el pichón cede, le da la plata, bajo la promesa de que en el futuro se van a repartir las ganancias de la herencia, pero claramente ni el tío ni la herencia existen y el estafador, a la primera de cambio, se manda a mudar. En calles muy transitadas como Florida, la estafa más habitual era y sigue siendo el día de hoy la del fajo de billetes. ¿Cómo funciona esto? Un cómplice del estafador camina por delante y deja caer un fajo de billetes bastante gordo frente al carca y su víctima. El estafador actúa sorpresa y alegría diciendo cosas como «Mirá lo que nos encontramos, qué suerte que tuvimos», para demostrar que la recompensa que hay en el piso es de ambos y le corresponde una parte. Como este fajo está muy bien cerrado y es difícil de dividir, le ofrece a la víctima quedarse ese paquete de miles de pesos a cambio de lo que tenga la billetera o algún objeto de valor, que en el pasado podría haber sido una alianza de casados o el día de hoy el celular. Cuando pasa el ajetreo y la víctima abre el paquete, se da cuenta que lo único que hay es un billete de verdad muy bien doblado y el resto son billetes de juguete o utilería o pedazos de papel de diario cortados perfectamente. A esta estafa se la terminó conociendo como paquete chileno o balurdo. Y ahora vamos a ir con una lección de historia que seguro no aparecía en el manual que tenías en primaria. Esto arrancó en España en la Edad Media y llegó a nuestro continente por el Río de la Plata con las primeras inmigraciones europeas. Con el correr del tiempo se volvió una institución. Esto sale en la revista Omalio en el año 1929 y su autor, Fonseca, nos dice algo lapidario. El cóntudo vigario es internacional y jamás va a desaparecer de la faz de la tierra. Y la verdad que tenía razón, porque con el tiempo los garcas se multiplicaron. No puede haber tanta maldad, mi amor. No puede haber tanta maldad. Según documentos policiales argentinos y brasileros, los cuenteros eran delincuentes viajeros que llevaban siempre un quilombo de fondo. Los documentos policiales argentinos y brasileros los llamaban cuenteros y los describían como delincuentes viajeros que llevaban el cuento con ellos como si fuese un equipaje. Para 1870 se habían instalado en el Río de la Plata, pero para 1930 habían subido por todo el continente, tanto por la parte atlántica como por la parte del Pacífico y la cordillera, instalándose así en las principales ciudades del continente. Y la prueba más grande de todo esto es la marca que dejó el lunfardo en los cuentos a lo largo del continente. ¿Y cómo será que somos garcas por naturaleza que en 1899, cuando Roca tuvo que ir a Brasil por unos festejos y se llenó de argentinos, un montón de chorros locales aprovecharon a viajar ya que su acento se camuflaría entre la multitud? También hizo su aparición el rat d'hotel o el ladrón de hoteles, un churro aristocrático, muy fino, de buenos modales, elegante. Fingía ser un ricachón que estaba de viaje de negocios, que se iba ofendidísimo por los robos que ocurrían en el hotel, los cuales él mismo cometía. Claramente este y todos los cuentos eran de una sola vez, era algo que no se podía repetir, y era clave el acting y el texto. Siempre había una puesta en escena. Un ejemplo y prueba de esto es que en 1911, en la Ciudad de México, la cana agarró a dos cuenteros, un argentino y un español que laburaban juntos. Y entre todo el material que le secuestran, encontraron guiones para hacer el acting del cuento. Así que básicamente funcionaba como una obra teatral. Una vez que se popularizaba la obra, se la llevaban a otro lugar de gira. Y esta es una de esas tantas cosas que se metieron en nuestro ADN y es visto como parte de la viveza criolla. Argentina, un país con buena gente. Y una de las tantas cosas por las cuales piensas en varias partes del mundo que somos cagadores.
En Estados Unidos, el nombre popular del cuento es Confidence Trick, y el más famoso de todos es el Spanish Prisoner Game. Esto era muy parecido al cuento del tío original, con la única diferencia de que acá había un prisionero español muy poderoso, el cual lo habían encarcelado injustamente, generalmente por motivos políticos. Acá, el estafador le decía a la víctima que si lograban pagar la fianza del prisionero, claramente los iba a recompensar de un modo muy sustancioso una vez estuviera libre. De más está decir que nada de esto era real y que una vez que tenía la guita de la supuesta fianza, se mandaba a mudar. Los oficiales gringos desconfiaban mucho de las autoridades argentinas, brasileras, francesas, españolas y del resto del continente, porque decían que era un sistema muy bien aceitado y que nadie hacía nada. Pero al final del día, incluso en su propio país, había estafadores conectados con los del resto del mundo. Los cuenteros necesitaban ciudades con muchísimo movimiento poblacional, sean del interior o del exterior, ya que sus principales presas eran los recién llegados. En el diccionario de Licio de Carvalho aparece la palabra guil, cuya definición es el sujeto de afuera que no conoce la ciudad. Así que sí, básicamente el gil es el recién llegado que va a caer como víctima. Por ejemplo, en Chile, el comisario Cavada Riesco llamaba de este modo a los estafados, a las víctimas. La mayoría vimos 9 reinas. Es una de las películas que más avivan sobre los cuentos del tío y las estafas en las calles porteñas. Cuida el culo. Pero no fue el primer intento de avivar giles. En 1913, por ejemplo, estaba el Manual del Inmigrante Italiano. Explicaba un montón de cosas para el que venía acá a la Argentina, sobre todo cómo estar en el barco, cómo disponerse, dónde hospedarse al llegar, pero lo que más nos interesa es este consejo que daban. Desconfíe de quien no sea oficial, no escuche historias ni preste ayuda a nadie. Existe un novedoso sistema para engañar al inmigrante recién llegado, conocido como el cuento del tío, o aquí en Italia, la trufa a la americana. Más o menos como pasaba con las fábulas en la Edad Media que trataban de avivar a los chicos con historias de ficción, acá pasó algo similar, con folletos, canciones y radioteatros que mandó a hacer el comisario Cortés Conde en la Argentina, se trató de avivar a la gente. Incluso todas estas historias salieron recopiladas en libros como Cuentos del tío y Cómo nos roban. En los medios, el malo de la película siempre era el porteño garca y el inocente era el italiano recién llegado o el provinciano honrado. Pero con el correr del tiempo las autoridades policiales empezaron a dudar un poco del estafado, ya que decían que caían en las trampas por avaros y codiciosos. Y bueno, tampoco los tanos eran tan inocentes, la mafia, la camorra y todo esto, ¿de dónde salía? En Chile, al igual que acá, se hizo muchísimo para advertir sobre los paqueteros. Y esto tuvo un impacto muy grande a nivel cultural, porque por ejemplo al día de hoy paquetero se sigue usando para hablar de la persona que es mentiroso. Incluso acá hablamos de la paquetería como algo que es totalmente superficial y por lo general una mentira. Y muchos términos también se terminaban compartiendo entre estafadores, ya que por lo general estaban presos juntos. Por ejemplo, colombianos, peruanos, argentinos y chilenos estaban en una misma cárcel y se iban contagiando términos. Filar un notario era preparar a una víctima, y dar un filo era endulzarla para que entre, como pasaba con el filomillo o el trun trun, una máquina falsa de hacer billetes que seguramente la habrán escuchado de cuentos como los de Roberto Arlt. Y estas máquinas milagrosas supuestamente hacían billetes iguales a los originales o monedas de oro con materiales de descarte. Y esto a lo largo de la historia siguió apareciendo en los medios. Por ejemplo, la naranja mecánica. ¿Sí? ¿Quién es? Perdone, señorita, pero ¿podría ayudarnos? ¡Hubo un terrible accidente! Los protagonistas intentan que una víctima se apiade de ellos. Mi amigo agoniza en medio del camino. ¿Podría usar su teléfono para llamar a una ambulancia? Para poder entrar. Lo siento, pero por lo general no dejamos pasar a nadie. Con el correr del tiempo, las estafas en la calle empezaron a ser otras. Te empezaron a ofrecer celulares, videocaseteras o cámaras que después, en un rápido movimiento de mano, te lo cambiaban por un ladrillo. Muchos caían en estos cuentos porque pensaban que cometían una viveza bárbara al pagar algo el 20% del precio real. Generalmente te decían que lo habían sacado de un depósito o algo por el estilo. ¿Para qué? Para meterte en un juego ilegal en el cual vos después no podías reclamar absolutamente nada. Por teléfono, las estafas más comunes son la supuesta llamada del banco, los secuestros virtuales o los premios en los que jamás participaste. Y en todas estas, el estafado termina transfiriendo plata o entregando datos personales para que después saquen créditos a su nombre o cosas similares. Uno que estuvo bastante en auge acá en Argentina fue el cuento del cambio de dólares que le hacían a los abuelos que vivían solos. Y obviamente, día a día, junto al avance tecnológico, estas cosas siguen reinventándose.
Por ejemplo, al día de hoy tenemos las transferencias truchas, sean con comprobantes truchos de banco o de Mercado Pago, los mails de phishing o cualquier método para sacarte contraseñas, claves y cualquier dato personal. Y hoy en día, un montón de cagadores que supuestamente venden o compran cosas de hardware, consolas de videojuegos o demás cosas que usaríamos para estar en casa en plena pandemia, se agarran de esto para que la gente caiga por estar desprevenida. ¿Y qué tenés que hacer en todo esto? Desconfía, porque alguien te va a querer pagar 120 por algo que publicaste a 100. Porque alguien va a vender a 20 algo que sale 100. O sea, nadie te va a regalar nada, nadie te va a regalar plata. ¡No caiga! ¡No seas necio, hombre! Y sí, llegamos a la hora de la moraleja. Así que, recuerden, si creen que están haciendo el negocio del siglo, lo más probable es que el negocio se lo estén haciendo con ustedes. Hasta luego, amigos.